todos. Muchas gracias, como siempre, por aceptar esta invitación que desde la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad y la Subdirección de Educación de la Fundación Valle del Lili hacemos periódicamente como parte de nuestro esfuerzo por aportar a la educación médica y a la educación continua en salud. En esta ocasión tendremos el conversatorio El impacto de la gestión del riesgo en enfermedades crónicas del adulto, con la participación de expertos indiscutibles en el tema, en el área. Tendremos a los doctores Sergio Prada y al doctor Norman Maldonado. Como vieron en la presentación, el doctor Luis Guillermo Vélez está invitado también a este conversatorio. Como les mencionaba anteriormente, ha tenido problemas técnicos que hasta el momento no ha podido superar. En el momento en que pueda conectarse, haremos la presentación del doctor Vélez para que nos acompañe en lo que reste del conversatorio y pueda estar con nosotros. Les presento inicialmente al doctor Sergio Prada. El doctor Prada es economista con maestría en administración pública y en economía y tiene un doctorado en política pública. El doctor Prada ha sido consultor nacional e internacional, ha sido profesor e investigador de la Universidad ICESI, tiene más de 70 publicaciones en revistas científicas revisadas por pares. Actualmente el doctor Prada es subdirector de investigaciones e innovación, director del Centro de Investigaciones Clínicas de Fundación Valle del Lili, Hospital Universitario. Buenas tardes, doctor Prada, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes, un gusto y bueno, estamos atentos a empezar. A continuación les presento al doctor Norman Maldonado, es economista también con doctorado en economía de la Universidad de Ohio y es especialista en economía del desarrollo y economía de la salud. Actualmente es el director de PROESA, el Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud de la Universidad ICESI y la Fundación Valle del Lili. El doctor Maldonado es experto en temas de sistema de salud, en enfermedades no transmisibles, determinantes de la salud e impuestos saludables. Doctor Maldonado, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio el día de hoy. Buenas tardes, Luis Alberto, Sergio, y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, Norman. Bueno, mientras le damos tiempo al doctor Luis Guillermo Vélez de conectarse, yo creo que con este lujo de invitados debemos dar inicio entonces a nuestro conversatorio. Le doy la palabra al doctor Sergio Prada, quien moderará en esta oportunidad y a quien doy las gracias por su apoyo y colaboración. Doctor Prada, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también. Bueno, Norman, pues creo que empecemos por las preguntas más básicas. Cuéntanos un poco, Norman, de los recursos que tiene el sistema de salud en este momento disponibles para hacer esta gestión del riesgo en enfermedades crónicas y en general la gestión del riesgo. Bueno, gracias. Cuando hablamos de recursos, yo creo el aspecto en el que generalmente uno se refiere a recursos es recursos monetarios, y actualmente nuestro sistema de salud en Colombia, que valga la pena decirlo, de acuerdo a una de las publicaciones recientes en la revista Lancet, clasifica como uno de los mejores en la región y rankea muy bien a nivel país. Gasta alrededor de 75-80 billones de pesos cada año. Y ese es un gasto que cubre las utilizaciones de los servicios de salud de 50 millones de personas. Para ponerlo un poco en perspectiva, el PIB de Colombia, que es como la producción de todos los bienes y servicios en el agregado, es cerca de 1.000 billones de pesos. Y si hablamos de un gasto en salud de 75-80 billones de pesos, estamos hablando alrededor del 7-8% del PIB. Perfecto. ¿Cuáles son esas enfermedades crónicas que tú consideras o que dice la literatura que más recursos del sistema de salud consumen, de esos 77-78 billones? Bueno, lo que uno observa frente a las enfermedades
crónicas, que uno en general las puede llamar enfermedades no transmisibles, son varios elementos que hay que resaltar antes de llegar a la pregunta de recursos. Primero, es que tienen una naturaleza particular y creo que en esta audiencia que es mucho más cercana a las ciencias de la salud, lo conocen de primera mano, y es que por definición pues no dependen del contagio, y además acabamos de pasar por una pandemia que genera como más conciencia social alrededor de eso, sino que, como su nombre le indica, son no transmisibles, es decir, están asociadas a factores que no van asociados al contagio entre persona a persona. Segundo, que tienen un carácter irreversible, y eso es importante en materia de recursos, porque si bien uno puede colocar la ventana de tiempo, el horizonte de tiempo en un solo año y preguntarse cuánto se gasta ese año, lo clave de estas enfermedades es que al ser de naturaleza irreversible, pues el gasto se mantiene en el tiempo. O sea, una vez, por ejemplo, tenemos una persona diagnosticada con diabetes, revertir esa condición es prácticamente imposible, y eso significa que los costos asociados a su tratamiento van a ocurrir este año y van a ocurrir a lo largo de toda la vida de la persona. Eso, por ejemplo, hace una diferencia con enfermedades que son de otra naturaleza. Cuando uno mira algunas de las infecciosas que no tienen condición de cronicidad, pues tienen una naturaleza temporal, y además pues unos mecanismos de controlarlas, como son, por ejemplo, las vacunas. Este no es el caso con este tipo de enfermedades. Entonces es importante, cuando uno habla de enfermedades no transmisibles o enfermedades crónicas, resaltar eso, porque lo que se gasta un año se va a replicar en el resto de años de vida de la persona. Lo segundo a mencionar ahí es, bueno, y cómo estamos en materia de enfermedades no transmisibles a nivel global y a nivel de Colombia. A nivel global, creo que es importante resaltar varios elementos. Uno, que las instituciones multilaterales, como por ejemplo Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud o el mismo Banco Mundial, han llegado a un consenso que estas enfermedades son una amenaza gravísima, pues, para las sociedades, no solamente en materia de mortalidad y morbilidad, sino en la cantidad de recursos que se espera que consuman. Y debido a eso, pues han generado una serie de respuestas a nivel global, que en primer lugar identifican cuáles son las enfermedades más importantes para las distintas sociedades, y Colombia entra en ese cuadro. Dentro de esas, pues se construye inicialmente una estrategia que se llama como estrategia 4x4, y luego se extiende a estrategia 5x5, que menciona las enfermedades y los factores de riesgo. Así que las enfermedades que están identificadas como las crónicas o las no transmisibles más importantes son las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer y las enfermedades respiratorias crónicas. En esa se resalta el EPOC. Como lo mencioné anteriormente, el tratamiento de esas enfermedades implica unos procedimientos y unas atenciones que son costosas, en parte por el acceso a especialistas, en parte por el tipo de tecnologías que se deben usar, y eso significa que de los 75 billones de los que estábamos hablando ahorita, pues estas enfermedades se llevan una gran parte de ese gasto, o sea, una gran parte de recursos para poder atender esos eventos. Norman, aprovechando un espacio, y que tengo una pregunta por parte de una de las asistentes al conversatorio, aprovechando también la experticia del doctor Prada, se la extiendo a los dos. La pregunta es la siguiente: ese porcentaje del PIB es para toda la atención en salud, cerca del 8%, pero específico para gestión del riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, ¿cuánto debería ser? ¿Se sabe cuánto ahorra si se gestiona adecuadamente? ¿Quieres iniciar, Sergio? No sé, ¿cómo prefieres? Sí, pregunta. En este momento no existe un estudio que haya hecho ese análisis, o en Colombia por lo menos se ha hecho algún análisis de cuál es esa eficiencia que se puede lograr con la adecuada gestión, y sobre todo cuánto deberíamos asignar a esa gestión del riesgo ya de la enfermedad crónica, digamos, cuando ya es un hecho y el sistema general de salud
pues debe esa cantidad de tecnología, de recursos, etcétera, para ello. La verdad no existen esos datos. Lo que sí es muy diciente es que una muy buena cantidad de esos recursos es consumida por un porcentaje muy pequeño de las personas de una EPS. Más o menos es un estándar, más o menos se tiene que el 1% más costoso de los afiliados a una EPS puede consumir más del 50, incluso el 60% de todos los recursos que se han asignado para ese aseguramiento. Lo que sí ya nos da a entender este par de cifras es que si se hiciera una verdadera gestión muy concreta a esos casos y a los casos que probablemente serían esos periodos de tiempo, una buenos sistemas de información que puedan predecir cuáles pueden ser esos afiliados que más tarde van a llevarse gran parte de los recursos, pues la gestión sería más eficiente y podríamos tener más recursos para lo que hoy probablemente no se descondición, donde por supuesto se haría una gestión para que no lleguen a ser crónicas estas enfermedades, o al menos para prevenir lo que más se pueda. ¿Qué opinas, Norman? No, yo estoy de acuerdo contigo, Sergio. Si uno mira gasto en enfermedades no transmisibles, se lleva más o menos el 50% de todo lo que se gasta en salud en Colombia. Y eso ocurre porque son las que mayor carga de enfermedad generan dentro del sistema y son las primeras causas de muerte y de morbilidad. Es un primer elemento. Creo que hay un par de elementos adicionales con los que complementaría la respuesta de Sergio. Uno de esos elementos es que la gestión del riesgo cubre todo, digamos, todo el ciclo que uno busca cubrir cuando habla de una atención efectiva en salud, desde prevención, promoción, atención, digamos, cuidado, tratamiento y en algunos casos cuidados paliativos. Menciono eso porque las instituciones multilaterales que menciono ahorita han identificado que en enfermedades transmisibles hay muy buenas oportunidades y muy grandes oportunidades para hacer gestión del riesgo, no solamente en la atención, que era la gestión de riesgo a la que se refería Sergio, y además que se da en un ambiente clínico y por supuesto pues con un respaldo en el aseguramiento, sino mucho en la prevención y en la prevención pues hay intervenciones que están probadas y que son costo efectivas para evitar estas muertes y estas enfermedades y que combinada con una buena gestión de riesgo, una vez ocurre el caso, si logramos también ser efectivos en prevenir, se pueden reducir significativamente los recursos financieros y recursos del sistema de salud que se dedican a la atención de estas enfermedades. Norma, en serio, muchas gracias. Doctor Luis Guillermo Vélez, buenas noches. ¿Cómo te va? Qué pena. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo vamos? Tengo un retorno ahí que no me deja, pero bueno. Bien, ustedes, ¿cómo han estado? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos, ya dimos inicio, estamos como en las preguntas iniciales. Voy a estaba presentar. escuchando. Sí, señor, te escuchamos bien. Voy a presentar al doctor Luis Guillermo Vélez. Nos acompaña también en el conversatorio de hoy. El doctor Vélez es médico de la Universidad Pontificia Bolivariana, con estudios de posgrado en gerencia, en seguridad social, en auditoría y calidad de servicios de salud. Además de una maestría en economía de la salud. Muchas gracias, doctor Vélez, por acompañarnos de nuevo, que hemos tenido el placer de conversar ya en otras ocasiones. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros.
Luis Guillermo, ¿te escuchamos bien ahí? ¿Nos escuchas? Sí, los escucho perfecto. Vale, Luis, muchas gracias. Le doy la palabra al doctor Prada para continuar entonces con el conversatorio. Doctor Prada, la siguiente pregunta, por favor. Muy bien. Para el doctor Luis Guillermo, entonces, creo que vamos con la pregunta central del conversatorio, doctor. ¿Cuál cree usted, o mejor dicho, hablemos un poco de modelos que haya en el país que nos puedan ilustrar acerca del impacto de la gestión del riesgo en enfermedades crónicas del adulto? ¿Qué tenemos en Colombia y hacia dónde deberíamos ir? Bueno, Sergio, yo quiero hacer ahí una introducción pequeñita para hablar del tema y poder llegar a la pregunta central. Y lo quiero hacer pensando en todo lo que está sucediendo hoy en día con el tema del sector, y es que la gestión del riesgo es la mejor promoción y prevención en salud que puede existir de manera avanzada, en el entendido que la gestión del riesgo, si bien hoy está dirigida a las patologías crónicas y de alguna manera a las de más alto costo, también es cierto que la gestión de riesgo la podemos hacer a los riesgos colectivos, a los riesgos prevenibles, en las inmunoprevenibles y demás. Entonces nos da un espectro muy amplio. En Colombia se ha venido hablando de gestión de riesgo en los últimos 14 o 15 años con mayor énfasis. Y creo que lo primero que se hizo en Colombia fue hablar de gestión de riesgo en la enfermedad renal. Antes veníamos de un tema del coeficiente K, donde trabajábamos de simplemente medir patologías, medir números de casos, y con la entrada en vigencia de la cuenta de alto costo, y no es que quiera decir que la cuenta de alto costo es la que nos llevó allá, sino que la base de la gestión del riesgo parte de una buena información. Y eso nos permitió llevar a que la enfermedad renal la pudiéramos conocer en detalle, en todo su espectro, en todo su campo. Hoy la data que se tiene en el país de enfermedad renal, de predecesores, hipertensos, diabéticos, estadios 1, 2, 3, 4, 5, modelos de tratamiento, estandarización y demás, hace que hoy el país sea pionero en tener una de las mejores datas, y que los modelos que hoy el país está teniendo nos lleven a que casos exitosos los podamos tener en muchas de las EPS que hoy hacen parte. De hecho, pues uno puede hablar de Sura, puede hablar de Salud Total, puede hablar de Sanitas, como para hablar de casos específicos. Hemos ido avanzando en modelos de gestión de riesgo. En diabetes creo que se ha avanzado muchísimo, pero creo que ahí ha habido un énfasis muy en el tema de medicación, más atrás del tema de poder llevar a los temas del cambio de hábito. Pero diría que hoy hay muy buenas experiencias, hoy hay muy buenas explicaciones en el tema de lo que podemos hacer, pero nos falta mucho más, como para poner en el debate, Sergio, el tema. Norman, tu opinión. Yo coincido con los puntos que mencionaba Luis Guillermo. Añadiría un par de elementos que creo que son importantes. El primero es, yo creo que todos los actores del sistema actual de salud juegan un papel en la gestión de riesgo. Y eso y creo que es importante desposicionar la figura de que al ser riesgo es algo que necesariamente maneja única y exclusivamente un asegurador, es decir, un eslabón de toda la cadena de producción de servicios de salud. En realidad, todos los actores que están involucrados en el sistema contribuyen a una gestión de riesgo que es efectiva, y es de ese poder alinear a los actores, poderlos enrutar en una misma línea, con un mismo objetivo, lo que determina que la gestión del riesgo sea efectiva. Si yo logro alinear, por ejemplo, los lineamientos que da
el Estado, sea a nivel nacional o sea a nivel territorial, con las estrategias que implementa una empresa administradora de planes de beneficios o conocidas como EPS, a través de los programas que tiene para cohortes que ha identificado a través de sus sistemas de información, pero además logro alinear las estrategias que en efecto ponen en práctica los prestadores como Fundación Valle del Lili y todo el bloque de prestadores que tenemos en el país, y eso se alinea a su vez, por ejemplo, con la provisión efectiva y a tiempo de medicamentos, con la detección temprana. Es el engranaje de todos estos elementos lo que determina una gestión de riesgo efectiva, y eso implica, creo que para la audiencia, dos mensajes. Uno, desde su posición en el sistema de salud, hay donde contribuir, donde poner su grano de arena en mejorar esa gestión de riesgo. Y dos, frente a una perspectiva de sistema de salud, pues hay que apoyar, digamos, promover esfuerzos que ya se están haciendo dentro del sistema para, como bien decía Luis Guillermo, poder mejorar cada año en gestión de riesgo, que hemos ganado mucho, pero que sin duda pues tenemos retos importantes. Aprovechando ese cierre de tu intervención, tratemos de identificar, digamos, uno o dos de los retos más importantes, los que están bloqueando de una manera más importante el poder avanzar hacia esa gestión del riesgo de las enfermedades crónicas. Identifiquemos un par y de pronto si nos pueden dar sugerencias al respecto. Doctor Luis. Yo creería, si lo permiten, la primera, creo que nosotros tenemos que avanzar en un tema, y es que nos hemos concentrado en que la gestión de riesgo esté basada en el ámbito hospitalario o del tercer y cuarto nivel. Y desafortunadamente, por algunas circunstancias, se nos ha olvidado que el especialista puede llegar a los primeros niveles de complejidad para dar esa articulación y ese manejo. Y creo que esa es una parte necesaria hoy en día para poder llegar a más personas en ese campo. De hecho, la pandemia nos lo mostró. Hoy tenemos la posibilidad de tener la telemedicina, la teleasistencia, y tenemos la posibilidad de que ese paciente crónico hoy ya no quiere ir al médico, no quiere salir de su casa. Entonces tenemos la obligatoriedad de llevarle el servicio allá. Y voy a decir una palabra que es de este gobierno como batalla, pero creo que no es como lo están interpretando ellos, es que debemos de verdad articularnos en un poder o modelo de redes, donde el tercer y cuarto nivel vean de lado y lado, para adelante y para atrás al usuario, y lo puedan tomar desde el primero hasta el cuarto en toda la cadena de la atención. Norman. De acuerdo con Luis Guillermo, complemento con dos puntos. Yo creo que el primero es información. Yo creo que Colombia a hoy, como sistema de salud, cuenta con unos sistemas de información que tienen unas dimensiones importantes, digamos que son sólidos, robustos, pero eso no significa que sean perfectos. Sin duda hay rezagos en la información, la manera como la información fluye, y Luis Guillermo bien lo mencionaba, que la buena gestión de riesgo parte de tener buena información. Hay mucha información que se produce en el ámbito clínico, y es información que no logran ver otros actores del sistema, al menos que no logran ver a tiempo, que están haciendo algunas contribuciones en materia de gestión de riesgo. Necesitamos tecnología para superar ese problema, necesitamos que la información fluya de manera más rápida, necesitamos que, garantizando, por supuesto, la privacidad de la información, esa información esté disponible para hacer investigación. Bienvenida a la investigación clínica, por supuesto, pero mucha investigación en gestión de riesgo, que se puede hacer con la información que ya tenemos, pero que tenemos unos rezagos que, para ilustrarlos a la audiencia, estamos hablando de rezagos de 2, 3 años, si hablamos de información de muy buena calidad. Con esos rezagos, gestionar
el riesgo de un paciente crónico, si los datos llegan 3 años después, pues ya se pasó la ventana. Entonces, resaltaría primero ese. El segundo es, de acuerdo con lo que se menciona de prevención secundaria, que ya se da en un ámbito clínico y que permite enlazar distintos niveles de complejidad, es un muy buen complemento de esa prevención secundaria, es la prevención primaria. O sea, sin duda como país y como sociedad hay muchas acciones intersectoriales en las que nos quedamos cortos como sociedad y que buscan y de manera efectiva poder abordar los factores de riesgo que llevan a estas enfermedades crónicas, y en la medida en que podamos como sociedad destrabar esos factores, el hecho de que tengamos alto consumo de alcohol que es nocivo para la salud, la polución que tenemos en las grandes ciudades, que los niveles son altos y que no hemos regulado bien los estándares, consumo de tabaco, las conversaciones que ha habido sobre dietas no saludables y otros factores de riesgo que ya se han identificado como los más importantes para enfermedades crónicas y en las que hay un sinnúmero de intervenciones que ya están probadas, costo efectivas, pero que como país nos quedamos cortos. Así que resumiendo esos dos temas, diría que son los retos grandes: información que fluya rápido y con buena calidad, y segundo, acciones intersectoriales para prevención primaria. Vale, muy bien, muchas gracias. Les transmito, doctor Vélez y doctor Maldonado, una pregunta de la audiencia. ¿Le podrían aclarar a la audiencia la diferencia entre gestión del riesgo en atención primaria y la gestión del riesgo en enfermedades crónicas como gestión de riesgo secundario o terciario? ¿No hay diferencia? ¿Quién debería hacer cada una de las gestiones de riesgo? Doctor Luis Guillermo. Mira, yo, si quieren, me tomo aquí una parte de un tema que muchas veces se ha discutido en el tema de la gestión de riesgo primaria o secundaria y terciaria. Yo lo resumiría mejor en un tema donde los riesgos en salud poblacionales son los que hacemos en los primeros niveles de atención. Y ahí tenemos unas grandes actividades, grandes poblaciones, pocas prestaciones efectivas, y todo se hace desde el nivel primario. Entonces, el riesgo cardiovascular, el riesgo en menores de 5 años, el riesgo de las maternas. Pero cuando nos vamos a la gestión del riesgo individual, que es el que nos lleva al tema de las enfermedades crónicas, terminamos haciéndolo en pequeñas poblaciones que terminan siendo unas cohortes muy focalizadas, donde las prestaciones son muchas y muy especializadas y efectivamente requiere un nivel alto de especialización. En términos generales, la filosofía de la gestión del riesgo termina siendo la misma. Un tema que es: conozca su patología, conozca su problema, conozca su riesgo, que básicamente uno cuando empezó a hablar de gestión de riesgo es: venga, ¿qué pasa si el riesgo se sucede? ¿Cuál es el impacto en salud? ¿Cuál es el impacto económico? ¿Y cómo lo atendemos? Entonces la filosofía termina siendo la misma para uno poder definir las poblaciones, definir cómo las tiene que atender, optimizar la prestación, estandarizar la atención, que es lo que nos ha costado en el país, captar las poblaciones, llevar el servicio, evaluarlas y volver a empezar el ciclo. Es igual en ambos, pero difiere diagnóstico por diagnóstico. Doctor Norman. Yo complementaría lo que menciona Luis Guillermo con la segunda parte de la pregunta, y era: ¿y quién la debe hacer? Frente a eso, mi punto es: la gestión del riesgo no es una única acción en cada uno de los niveles que menciona Luis Guillermo, sea el poblacional o sea el individual. Es un conjunto de acciones y además que deben estar coordinadas. Esa coordinación pues lleva, esa coordinación y esa multiplicidad de acciones, lo que sugiere como respuesta a la pregunta de quién. Es una respuesta que de alguna manera es insatisfactoria y es todos, pero además nos sirve que todos los hagamos de manera
de manera descoordinada, sirve que todos la hagamos de manera coordinada, que el prestador de primer nivel se enlace con el de segundo y tercer nivel, sirve que la atención primaria se enlace con acciones de prevención a nivel poblacional que se están haciendo, sirve el papel, por ejemplo, del prestador de primer nivel a nivel comunitario en generar acciones que impacten la salud de toda la población. Entonces, frente a esa pregunta de quién, yo creo que la respuesta es poder identificar como actor que juega un papel dentro del sistema, sea como especialista, sea como prestador, sea como una unidad de prestación especializada de servicios, yo qué papel juego y cómo puedo mejorar mi interacción con los actores que me anteceden en esa cadena de gestión de riesgo y los actores que continúan después de mis labores en la atención del riesgo. Y eso pues implica un papel activo pues, de todos los actores del sistema de salud para poderla mejorar. Sergio y Luis Alberto, complemento un pedacito aquí, y es que con lo que ha dicho, creo que no podemos perder de la mira el papel que tenemos en la atención de la enfermedad, que es un capítulo, y ese seguirá siempre vigente y habrá que atenderlo con la mejor práctica. La gestión de riesgo va en el antes de el evitar que llegue a la crisis, al desenlace fatal que eso tiene, y lo que hacemos nosotros en gestionar el riesgo es prevenir lo que es prevenible y atender lo que es atendible. Entonces, ahí es donde nos tenemos que volver a la parte práctica y simple y llevar al tema de toda esa data que hoy se tiene en el sistema tan importante, en esos 800 millones de atenciones que damos año a año, y es poder empezar a manejar los conceptos de predictibilidad y evitabilidad, que son los que nos van a llevar a que la gestión del riesgo sea totalmente efectiva. Muchas gracias. Quiero expresarles otra pregunta que nos llega del público que me voy a tomar la libertad de parafrasearla un poco. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo puede el nivel cuarto, digamos, un hospital universitario de alta complejidad, como por ejemplo la Fundación Valle del Lili, apoyar en todo este proceso, en toda esta tarea, digamos que es una tarea sistemática o de sistema, de prevenir, de gestionar los riesgos? ¿Cuáles pueden ser esos aportes? Porque claro, Luis nos mencionaba, cuando llega a la alta complejidad es porque ya se materializó el riesgo, pero entonces, ¿cómo podemos también nosotros, desde instituciones de alta complejidad, aportar hacia el sistema, aportarle a quien tenga esa tarea para prevenir, para Sergio, que no se mira, materialice el riesgo? Si nosotros, yo pues lo digo de esta manera, atendiendo lo que dijiste, si logramos ponernos de acuerdo en esta pregunta, la sacamos del estadio. Porque yo creo que hay muchas maneras en que el tercer y el cuarto nivel lo pueden hacer. Y voy a decir un par de cosas que son filosóficas, pero que las trato de volver prácticas. Lo primero que tienen que entender los cuartos niveles es que Colombia es un país todavía en desarrollo, donde penúltimo también es bueno. ¿Sí? Donde tenemos que ser capaces de llegar con la tecnología que se requiere para poder atender en el momento que se requiere, con la capacidad de pago que tiene el país para atender al paciente. De modo que los segmentos que quedan por fuera de la cotidianidad o de la rutina, haya posibilidades de atenderlos siempre que se requiera. Pero no podemos llevar a todos los pacientes al último punto, porque no somos capaces. Precisamente la gestión del riesgo lo que hace es tratar de priorizar la característica del paciente, la severidad del paciente, sino la atención y la capacidad que puede tener el sistema para atender a ese paciente y que nos alcance para todos. Entonces, ahí empieza el tema, y hablo de estandarización de los modelos de atención, capacitación a los primeros niveles,
¿Cuántos pacientes nos llegan a los terceros y cuartos niveles que no debieran llegar a los terceros y cuartos niveles, que podrían ser atendidos de manera oportuna si tuviéramos esa capacitación, si tuviéramos esa verdadera articulación en red que se requiere, que sé que desde Valle del Lili se hace, pero que es un tema que no puede ser puntual, sino que tiene que ser generalizado en el país? Y le puedo asegurar que eso nos puede generar la generación de un modelo articulado de gestión de riesgo, garantía en ganancia de vida, en ahorro de sistemas y en mejor estar de la población. Norman. Yo mencionaría 3 elementos. El primero es, hay elementos que ya están en el sistema y hay elementos que ya están en la evidencia, y lograr llevar a la práctica esos elementos hace una diferencia grande. La razón es el hecho de que tengamos un sistema de salud y un sistema de salud sólido. No significa que todas las preguntas están resueltas. Por dar un ejemplo, ha habido mucho trabajo en términos de estandarización de atención alrededor de enfermedades crónicas, el mismo trabajo de la cuenta de alto costo, que ata eso pues a unos incentivos particulares para las EPS, pero aún en esa estandarización, en las rutas integrales de atención en salud, hace falta mucho por respondernos como sociedad, como por inventarnos, y el cuarto nivel puede decir mucho porque lo enfrenta, lo vive todos los días, vive la complicación y vive las cosas que llevaron a esa complicación, y ahí puede aportar mucho en términos de decir qué se debía hacer. Y ese que se debía hacer, pues pensemos que el hacedor de política, sea el Ministerio de Salud, con algunos lineamientos puede ser el IEDS, o bueno, digamos la institucionalidad no tiene la capacidad para resolver eso. Entonces, en ese primer punto, es de los elementos que ya están en el sistema, el cuarto nivel puede aportar mucho de su labor del día a día a implementarlos primero y a mejorarlos, como a darle retroalimentación al sistema, a decir esto se puede mejorar así, así, y creo que en eso hay mucho por hacer. Exige unos recursos, pues porque el nivel 4 ya desarrolla una labor diaria dentro del sistema de salud, pero poder como salir de esa caja y decir, venga, de todo esto que estoy aprendiendo le puedo aportar esto al país, es un elemento importante. Lo segundo es tener presente que la alta complejidad, al menos en el ámbito clínico, tiene mucha mayor capacidad de gestión, de resolución, que el mismo Estado y que el mismo sistema. Y en ese sentido, la alta complejidad puede aportar mucho a retos del sistema. Por ejemplo, en oportunidad, que es uno de los grandes desafíos que tiene el sistema de salud en Colombia. ¿Cómo puedo, frente a un desenlace de enfermedades crónicas o en general frente a algún otro desenlace, qué oportunidades de mejora tiene el sistema en materia de oportunidad, de capacidad de resolución frente a los otros niveles, de innovación social, por ejemplo? O sea, al cuarto nivel llegan complicaciones que vienen de poblaciones que viven, por ejemplo, en lugares apartados y dispersos. Y esa experiencia que tiene los niveles de alta complejidad atendiendo esos casos, pues dejan unas lecciones y además un conjunto de información que es valioso, y que cuando se trata de gestionar desde el nivel Estado es supremamente lento. Así que desde ahí puede aportar muchas soluciones para los retos que actualmente tiene el sistema. Y el tercero que yo mencionaría es, pues sin duda tiene mayor capacidad desde el punto de vista de tecnología, desde el punto de vista de gestión, desde el punto de vista de resolución, y eso lo hace también más veloz, y eso no necesariamente significa tener una visión, digamos, el subestimar a los prestadores de los otros niveles. También tienen capacidad, sin duda, y deben ser eficientes, y hay que darles las condiciones para que sean eficientes, pero yo sí creo que al menos tiene en el ambiente colombiano, que es, por ejemplo, un ambiente que invierte, en un país que invierte poco en investigación y desarrollo, el alto nivel de complejidad tiene la oportunidad de pensarse elementos en prestación de servicios de salud que tienen las capacidades que no necesariamente tienen los otros niveles. Así que desde esa lógica de mayor capacidad, puede transferir capacidad no solamente a través de la educación, que es un mecanismo, a través de transferencia de tecnología, a través de trabajo conjunto, pero que se ha liderado por esos altos niveles de complejidad.
Muchas gracias, doctor Vélez y doctor Maldonado. Les voy a compartir una pregunta de Natalia, una de nuestras participantes en el conversatorio. Ella pregunta lo siguiente: ¿qué tanto ha avanzado el país en modelos de contratación por pago agrupado, teniendo en cuenta la gestión compartida del riesgo primario y técnico? Luis Alberto, muy poquito. Quisiera que fuera mucho mayor, pero creo que hay mucho temor en el país en avanzar. Lo primero es que la contratación por evento y por cápita está mandada a recoger hace mucho tiempo, pero siguen vigentes, porque hablar de contratación, nos hemos dejado envolver en los PGPs y en todos, pero no hemos podido avanzar ni a DRGs, ni hemos podido avanzar a modelos de riesgo compartido, porque primero no hay la data compartimentada que pueda servir para que todos tomen la decisión con libros abiertos. Lo segundo es porque seguimos con los territorios cerrados y por esa desconfianza. Lo tercero, porque la data no es regular en todo el país. Una cosa es la data que se recoge, por ejemplo, en Valle de Lili y, por ejemplo, en 2 o 3 instituciones más, pero la data que tenemos en Palmira o la data que podemos tener en Cartago, para poner ejemplo solamente del departamento, es muy irregular. Pero estamos en hora de meter pagos distintos a este modelo de atención para poder poner en cintura incluso ni siquiera a las IPS ni a las EPS, sino a la industria. ¿Qué opina, Norman? Yo mencionaría 2 elementos. El primero es un elemento conceptual y es desde el punto de vista de bienestar del paciente y por tanto de bienestar de toda la población. Lo ideal es una atención que sea integral. Ahora, lograr integrar requiere compartir el riesgo, porque si el riesgo está fragmentado, la atención necesariamente se fragmenta. Entonces la integralidad en la atención va de la mano con compartir el riesgo y eso creo que no se, como sociedad, no lo hemos logrado digerir y eso en parte explica lo que mencionaba Luis Guillermo de que hemos avanzado poco. El segundo elemento que quiero resaltar es capacidad, o sea, poder compartir el riesgo requiere que las 2 partes o eventualmente más partes que van a compartir este riesgo tengan capacidad en gestión de riesgo. Y gestionar el riesgo es una labor supremamente importante para un sistema de salud, pero que requiere trabajo interdisciplinario. Porque eso requiere como el cambio de paradigma de pensar que salud es necesariamente contar con recurso humano de ciencias de la salud. Es importante para la atención, pero eso requiere otras disciplinas. Está economía, está finanzas, están los administradores, están otra cantidad de disciplinas que pueden llevar a que se haga una gestión efectiva de riesgo y eso requiere que como sociedad dejemos de pensar que salud o sistema de salud es solamente el recurso humano formado en ciencias de la salud y que necesitamos dentro de nuestro sistema de salud tener muy buena capacidad en todos los niveles de aseguramiento y de prestación para poder extender la lógica de gestión de riesgo a todos los eslabones que hacen parte de la prestación de servicios de salud. Es que Norman acaba de decir el punto clave. La gestión del riesgo dista mucho del tema asistencialista y es el mejor modelo de promoción y prevención. Y ahí es donde no nos hemos podido poner de acuerdo. La parte asistencialista tiene que seguir su trámite normal y su conducta normal porque el paciente la requiere, la busca y entra. Pero todo eso de atrás es en las que nos tenemos que poner de acuerdo rápidamente. Me gusta mucho ese punto porque personalmente siempre regreso a otra pregunta a partir de estas discusiones y es
¿Por qué seguimos pensando que la integración, digamos, entre el prestador y el asegurador no es conveniente desde la ley, digamos? Las leyes en Colombia, la regulación impide que eso suceda. ¿Es el momento de que de pronto repensemos la regulación en ese sentido? Mira, Sergio, yo soy un convencido que, y vuelvo otra vez al tema filosófico, que el sistema de salud colombiano en su desarrollo, en su génesis, está definido para que sea una interrelación, integración, cooperación y todo lo que surja de epíteto para que sea en unión entre el prestador, el asegurador, la industria farmacéutica, el regulador, las asociaciones de usuarios y el mismo paciente. Pero aquí nos hemos enfrascado en que cada uno busque y tensione una arista de la estrella hasta que la pueda reventar. Y yo creo que hoy modelos como los que se están tratando de gestar en redes, en integralidad, que midan unos indicadores claros, nítidos, de resultados en salud, van a ser cada vez más necesarios para que el sistema pueda funcionar, para que los recursos alcancen y para que los indicadores en salud por primera vez puedan ser alcanzados de manera íntegra. Norman, ¿qué opinas? Un par de comentarios. En primer lugar, yo creo que el sistema de salud colombiano, con la reforma estructural que tuvo en los 90s, pues requería madurez para poder abordar esto. Y todo sistema de protección social requiere tiempos en los que madure, y la madurez tiene aciertos, tiene errores, y creo que hoy estamos suficientemente maduros como sistema para llegar a esa conversación. No es tiempo perdido, fue tiempo en el que el sistema creció y creció para poder abordar esa conversación. Y bueno, también aprendimos de los errores en esa materia. En segundo lugar, yo creo que esa integración hace parte de la mejora, es una oportunidad grande de mejora regulatoria, y que de hecho poder definir que la línea, que el eje articulador de distintas mejoras regulatorias sea la atención integral, eh, es, es algo ideal, digamos, es algo que puede orientar un buen diseño de mejora regulatoria, que no sea simplemente ponerle parches a algunos problemas que puede tener el sistema de salud y que no tienen una visión sistémica. Así que si se puede hacer mejora regulatoria, debe ser con la lógica de atención integral, y eso sin duda implica conversaciones asociadas a integración vertical en los dos ejes que mencionaba Sergio, pero también con los otros ejes. No olvidemos, por ejemplo, que una buena oportunidad de acceso a medicamentos requiere involucrar a los operadores logísticos, y requiere, y lo vimos, por ejemplo, en la pandemia, un buen acceso en términos de cobertura a vacuna, requiere decisiones de investigación y desarrollo, y requiere articulación del sistema de salud, por ejemplo, con sistemas de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, todo eso hace parte de la integralidad, y una mejora regulatoria que esté orientada hacia esa atención integral. Creo que ese es un muy buen eje articulador, y ya que se está pertinente en estos tiempos donde se habla de reformas estructurales al sistema de salud. Y un tercer elemento que mencionaría es, como bien lo mencionaba Luis Guillermo, es pues la integralidad tiene que involucrar prevención y promoción. O sea, sí es necesario romper el esquema en la cabeza que tenemos de atención integral y eventualmente integración entre actores. Es que la atención, una vez materializado el riesgo en el paciente, pues se la demos integral. Eso es solo atención. Pero dentro de atención integral debe también meterse prevención y promoción, que es precisamente para evitar que el paciente llegue con el riesgo materializado. Resaltaría esos tres elementos. Muchísimas gracias. Voy a transmitirles otra de las preguntas que ha llegado a través del chat de nuestra audiencia, y es básicamente sobre la responsabilidad de los pacientes en toda esta conversación que hemos tenido. Nos dice, ¿cómo redefinir el concepto de bienestar en salud y su promulgación
dentro de las acciones preventivas y de promoción de la salud para que cada persona asuma su responsabilidad frente a su propia salud. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué le pueden responder a...? Sergio, hoy que está tan en boga en diferentes actores el tema de la ley estatutaria, yo creo que uno de los procesos, de los avances y retrocesos más grandes del sector, los trae precisamente la ley estatutaria en ese tema. El avance más grande es que lo volvió un derecho de la salud, pero el retroceso más grande es que se le olvidó reglamentar sobre los deberes del ciudadano. La corresponsabilidad en los manejos, en el tratamiento, el paciente diabético que no se cuida, el paciente de la bariátrica que vuelve y recae, el paciente que tiene su enfermedad cardiovascular y no se cuida, etcétera, etcétera. Entonces, hemos dejado entrar al sistema en un tema muy complejo desde, y me voy a atrever a decirlo como me sale, en que las asociaciones de usuarios y asociaciones de pacientes están peleando por la asistencia y la atención del usuario, pero no estamos trabajando en el tema de la culturización, en el deber que tienen los pacientes de la corresponsabilidad en la atención y en el manejo. Entonces, ahí hay un tema pendiente por volver a tomar, por volver a inculcar, y que hace parte de esto que la gestión de riesgo nos puede ayudar a hacer en este tema de cambiar culturas, de cambiar modos de vida, de un montón de cosas que serán a más largo plazo, más futuristas, más de los que somos ilusos del sistema, pero que hay que hacer. ¿Qué opinas, Norman? 3 comentarios, y el primero me lo quitó Luis Guillermo Vélez. De acuerdo, el derecho implica unos deberes y garantizar derechos implica recursos. Los derechos no se pueden garantizar pues de la nada, como con recursos que caen del cielo, con maná. Eso no ocurre ni aquí ni en ningún país por desarrollado que sea. Así que el derecho implica deberes. Mi segundo punto, y es, yo sí creo que el ciudadano tiene, el ciudadano paciente o paciente potencial, tiene un papel tiene un papel importante en defender y mejorar un muy buen sistema de salud que tenemos, pero además de contribuir. O sea, esto trasciende la lógica de tenemos un buen sistema de salud que solamente me da, sino que el aporte que hacen, por ejemplo, las personas que están empleadas en el sector formal con la contribución mensual, es importante y es una manera de garantizar ese derecho colectivo. Así que digamos, darle el lugar que se merecen en materia de protección social en los valores que tiene la ciudadanía frente al sistema de salud que tenemos es importante. Y lo tercero es, el ciudadano juega un papel en apoyar, exigir de su gobierno, de su estado, acciones intersectoriales que no implican mayor recursos para atención, es decir, que no implican mayores recursos que de esos 75 billones que hablábamos, pero que sí crean unos ambientes que promuevan la salud, intervenciones de naturaleza poblacional que hagan que vivamos en un país, en unos entornos escolares, en unos entornos laborales, que reduzcan los riesgos asociados a enfermedades crónicas y a otro tipo de enfermedades. Ahí hay mucho por hacer, porque digamos, en el colectivo se piensa que salud es solamente lo que puede ofrecer el sistema de salud. Va mucho más allá. Si lográramos, por ejemplo, reducir en áreas rurales y dispersas el porcentaje de población que cocina, que se expone a humo de leña por cocinar con leña, la cantidad de casos que nos evitamos de cáncer de pulmón junto con tabaco, que son los dos que lideran cáncer de pulmón, que es una enfermedad crónica, pues estos son acciones de otros sectores que le cuestan más billones al sistema de salud, no, que cuestan voluntad política, pero el ciudadano puede exigir mucho en esa materia. El hecho de que podamos garantizar agua potable, por ejemplo, que es importante para enfermedades infecciosas y además para población infantil en áreas rurales en nuestro país, que hoy en día en esas áreas es un lujo, es algo inaceptable y el ciudadano debería como empoderarse de eso y decir eso tiene que pasar.
Ahí hay un papel importante y que si se logran a nivel poblacional con ese empoderamiento del ciudadano, las mejoras en salud que tenemos y la reducción de riesgo en salud poblacional son sin duda saltos gigantes. Doctor Luis Guillermo Vélez, doctor Norman, doctor Sergio Prada, muchísimas gracias por su tiempo, por su participación, por sus aportes. Los invitaremos de nuevo en nombre de la Fundación Valle de Lilia, la Universidad ICESI, nuestro agradecimiento por participar en este conversatorio. Se nos acabó el tiempo. A nuestra audiencia, muchísimas gracias por estar conectados y por sus preguntas. Y estaremos prontamente haciendo una nueva invitación a estos esfuerzos de educación médica y educación continua en salud. Muchísimas gracias a todos. Doctor Vélez, doctor Maldonado y doctor Prada, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Luis Alberto, te mando la presentación para que te quede por ahí, que hice una presentacióncita interesante para que la puedan compartir. Perfecto, doctor Vélez, muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias Chao, a todos chao. y me disculpan. Bueno, hasta luego. Tranquilo, gracias.